entrar a la palabra, el día de hoy seguimos con esta enseñanza acerca de conocer a Dios, conociendo a Dios. Y recuerden que lo vamos a conocer o lo estamos tratando de conocer mediante sus nombres, ¿verdad? Cómo Dios se presenta a nosotros, porque Dios quiere que le conozcamos. Dios nos ha dejado su palabra y mediante ella quiere que le conozcamos. Quiere que sepamos quién es Él, qué es lo que quiere para nosotros, cómo quiere bendecirnos, cómo ha mostrado su amor para nosotros. Les digo que muchas veces siempre como cristianos o a veces la religión confunde con muchas reglas y Dios nada más te quiere tener atado, Dios nada más te quiere tener restringido, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, es malo esto, bla, 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 y uno se va más a veces hacia lo negativo que hacia lo bueno de Dios, a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si usted hace un breve estudio de todas, digamos, estas reglas que Dios le dio o leyes al pueblo de Israel, era para su bien. Dios le dijo, no coman carne de puerco, porque pues el puerco hacía daño. Mejor les daba pollito y pescado, que era más saludable. Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura hace daño, te inflama y todo eso era para su bien. No era nada más por decir, nada, ¿saben qué? Los quiero tener ahí sufriendo. No, era para que el pueblo viviera más tiempo, para que aprendiera a vivir. Incluso el ayuno también ayuda al cuerpo y todo. Todo lo que Dios hace es perfecto y todo lo que Dios dice es perfecto. Amén. Entonces, en esta mañana nos toca conocer y aprender acerca de cómo Dios se revela hacia nosotros a través del nombre Elohim. Les recuerdo que no es necesario que se aprendan los nombres en hebreo, lo que nos importa es saber lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto. Entonces, conociendo a Dios, Elohim. ¿Y dónde vemos este nombre? En el mero principio, Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es la primera vez que Dios se presenta y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Conforme nosotros vamos creciendo en la fe, conforme vamos creyendo y aprendiendo de Dios, vamos entendiendo más y más acerca de la Biblia, ¿sí? Vamos aprendiendo acerca de los mandamientos de Dios, acerca de la voluntad de Dios y también vamos conociendo más a Dios. Necesitamos recordar que crecer en la fe implica también un mayor conocimiento acerca de quién es Dios y no solo enfocarnos en lo que Él quiere, en lo que Él nos manda. Porque, por ejemplo, si viene un extraño, cualquiera, un extraño de la calle y dice, ¿sabes qué, Yeshua? Ve y tráeme un agua. O sea, no te conozco, ¿cómo te voy a obedecer? En cambio, si viene tu papá y te dice, Yeshua, tráeme un agua, pues sí voy, porque lo conozco y tiene un grado de autoridad sobre mí. Nosotros no podemos, y es difícil para nuestra condición, seguir los mandatos de Dios y hacer caso a lo que Dios quiere si no le conocemos a Él. ¿Sí me van entendiendo? Por eso es importante conocer. Es importante conocer a Dios y no solo sus mandatos, no solo la ley, no solo la Biblia, no solo lo que Él nos quiere enseñar, sino conocer a Él para saber la autoridad que Él tiene, saber el amor que Él tiene, conociéndole y entonces se nos va a hacer más sencillo obedecerle, ¿verdad? Porque para nosotros es más fácil obedecer a nuestros padres o a la autoridad que reconocemos como autoridad que a un extraño, que a alguien que no conocemos. Lo podemos hasta juzgar como loco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Déjenme contarle rápidamente un ejemplo de la importancia de conocer a Dios y no solo sus mandatos, porque nos podemos aprender la Biblia al derecho y al revés y aún así no conocer a Dios. Simplemente conocer lo que Él dice, pero sin conocer a Dios. Y un ejemplo muy claro es la vida de Pablo. En Hechos capítulo 9, en el versículo 1, Hechos capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, que era Pablo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo quería matar a la iglesia. Y él va con el sumo sacerdote, con con su religión, con sus mandatos, a pedir permiso para arrestar y encarcelar a esos cristianos.
¿sí? Y él conocía acerca de la Biblia. Él conocía la ley, al derecho y al revés. Se la sabía mejor que nosotros incluso. Pero no había tenido un entendimiento claro de esta porque no conocía a Dios. Y en ese mismo capítulo, en el versículos 5 y 6, cuando Pablo ya va en camino a perseguir a los cristianos y los va a encarcelar, se encuentra con Jesús. Jesús se le aparece y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, notemos que él ya sabía que cumplir la ley. Como tal, él cumplía la ley. Él estaba acostumbrado a hacer obras, a trabajar en la ley, ¿sí? A cumplir los mandatos al derecho y al revés, pero no conocía a Dios. Por eso para él fue fácil, en cuanto se presentó Dios, Jesús delante de él, para él fue fácil: ¿qué quieres que yo haga? Porque ya estaba acostumbrado a hacer la ley, pero no conocía a Dios. Si se dan cuenta, él pregunta dos cosas: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Si Dios se nos presenta a nosotros, es para que le conozcamos. Amén. El peligro que corremos como cristianos muchas veces es que podemos preocuparnos y estar afanados por hacer lo que la Biblia dice, por estar ahí tratando de hacer tal cual lo que la Biblia dice, y no es que esté mal en sí, pero podemos estar tan afanados sin conocer a Dios. Podemos estar tan preocupados por leer y todo eso sin conocer a Dios. Y de nada nos va a servir aquello. Yo he pasado por circunstancias en las que me he preocupado más por leer la Biblia, creyendo que mediante la lectura yo voy a ser salvo. Creyendo que como yo leo la Biblia y oro, voy a ser salvo. Como si por esas obras yo me justificara delante de Dios, sin reconocer que viene por gracia de Él, que la salvación viene por gracia de Él y que tengo que conocer a Dios. Entonces, Dios se nos presenta a nosotros. Por eso es necesario que busquemos conocerle más a Él cada día. ¿De acuerdo? Entonces, les digo que vamos a continuar con este nombre que es Elohim, que es el segundo más usado en la Biblia. Tal cual la palabra Elohim, vamos a decir, se traduce así tal cual: dioses. Elohim es dioses. Uno diría: ¿por qué Dios se presenta como dioses? Si se da cuenta, Elohim no es Dios. La traducción es dioses, en plural. Pero el significado da a entender de un único Dios. Está raro, ¿no? A ver, la traducción es dioses, pero se presenta como un único Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con nosotros? Antes de profundizar en cuanto a qué significa este nombre, vamos a ver por qué la traducción es esa. Dioses es el plural de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Dios se nos revela desde un principio como una deidad que está dividida en diferentes partes, en diferentes porciones, en diferentes sustancias. ¿Sí? Que ya después, conforme vamos leyendo la Biblia, nos encontramos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero desde el principio Dios ya está revelando esa naturaleza, la naturaleza de la Trinidad. No que son tres dioses, sino que es un solo Dios, pero que se presenta de tres formas: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ya se nos está revelando la naturaleza de Dios. Y luego en el versículo 26, ahí mismo en el mismo capítulo 1, dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Cómo lo dice? Hagamos. No dice yo voy a hacer
o haré al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra. ¿Por qué dice a nuestra? No dice, no voy a hacer al hombre a mi imagen. Dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia, no te preocupes por los que puedan matar el cuerpo. Preocúpate por el que puede matar el espíritu y echarlo al fuego. ¿Sí? Muchos estamos preocupados más por nuestra carne, por nuestro cuerpo, que por nuestro espíritu. Los sentimientos y el cómo nos sentimos están en el alma. Entonces, Dios se nos está revelando en tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es importante que profundicemos en conocer al Padre, al Hijo, a Jesús y al Espíritu Santo, y cómo dar honra a cada uno. Porque ya he hablado en los estudios acerca un poco de eso, pero cada uno tiene una función. Y el saber nosotros cómo acercarnos apropiadamente a cada uno de los tres va a hacer que disfrutemos mejor y que disfrutemos de la plenitud de Dios en las tres partes. ¿Sí? Por eso es importante conocer a los tres y saber qué beneficios tiene para mí el Padre, qué beneficios tiene para mí el Hijo, qué beneficios tiene para mí el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, profundizando en el significado, lo que significa Elohim, no en la traducción, sino en el significado, tiene dos significados principales. Uno, que es Dios de los dioses, y el segundo, Dios creador. Dios de los dioses, ¿en qué me beneficia a mí? ¿Cómo voy a aprender? ¿Qué voy a saber yo de que Dios es Dios de los dioses? En Salmos 136, 2, ahí se nos ve claramente el significado. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Pensar en que Dios es mayor que todos los dioses, dioses con D minúscula, no quiere decir que estos dioses sean reales. Uno puede decir, si Dios es Dios de los dioses, quiere decir que sí hay dioses y que existen dioses. No, significa que Él tiene plenitud sobre todos estos ídolos y dioses falsos. Porque esta afirmación negaría que Dios es único, que es el único Dios vivo y verdadero. Si pensáramos que existen dioses y que tienen vida, les estaríamos atribuyendo algún poder divino, el cual no tienen. Solo lo tiene Dios. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta, y es en lo cual a veces se crean confusiones, y es cuando el enemigo quiere atacar, es que los dioses como tal no tienen vida. Las imágenes como tal no tienen vida. ¿Sí? Pero detrás de esos dioses sí hay espíritus malignos y sí hay demonios trabajando. Y sí hay espíritus y demonios trabajando detrás de esos que lo que quieren es engañar a la gente. Como tal, el ídolo no tiene poder. La estatua o la imagen no tiene poder. Pero detrás sí hay demonios e espíritus contrarios a Dios que están trabajando sobre esos ídolos. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha no es contra los ídolos, no es contra las imágenes, es con lo que está detrás de ellos, que están peleando contra Dios, por ende, peleando contra nosotros. El enemigo no quiere hacer otra cosa más que destruirnos. El diablo no quiere hacer otra cosa más que destruirnos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos al único Dios vivo y verdadero, al Dios de los dioses. ¿Por qué menciono todo esto? Porque como hijos de Dios no tenemos, escuche bien, no tenemos que sentir miedo por los demonios, ni por el diablo.
A veces el enemigo es astuto y puede enviar espíritus, demonios, en forma de fantasmas o lo que sea, para perturbarnos y meternos miedo. Pero como hijos de Dios no tenemos que tener temor. Tenemos que tener la fe para creer que el enemigo no me puede hacer daño. Una pregunta: ¿el diablo hace lo que quiere y puede o hace lo que Dios le permite hacer? Dios es el único Dios, único, vivo y verdadero. Todo está sujeto a su voluntad y el diablo está sujeto a la voluntad de Dios. Por ende, si el diablo viene y de alguna manera nos hace daño, es porque Dios lo permite. Uno dirá, a ver, ¿cómo el diablo me va a hacer daño si tengo a Dios? El ejemplo claro está en Job. Job, Dios le dijo, él es mi siervo. Y el diablo le dice, pues sí, lo tienes protegido. Y Dios le dice, ok, bueno, y llévate a su familia, llévate todos sus bienes, llévate todo. Y pasa todo eso y Job sigue bendiciendo a Dios. Y el diablo le dice, no, pues sí, lo tienes bien protegido a él. A ver, permite que yo lo toque, permite que venga una enfermedad. Y Dios, bueno, te permito que venga una enfermedad sobre él, pero no tomes su vida. Entonces viene una enfermedad sobre Job, donde el cuerpo se le cubrió de llagas, como una especie de lepra. ¿El diablo hizo lo que quiso o hizo lo que Dios le permitió hacer? Y todo este fin para Job fue de bendición. Amén. Pero Dios, como tal, no va a permitir que el diablo nos haga daño sin un propósito. Y nosotros tenemos que entender que si el enemigo se nos presenta en forma de demonio por una persona poseída, no tiene poder sobre nosotros. Como tal, el enemigo y los demonios no tienen poder sobre los hijos de Dios. Pero tenemos que aprender a vivir confiando en Dios. Muchas veces, como hijos de Dios, vivimos con más miedo del diablo que con temor de Dios. Vivimos con más temor de lo que el diablo me puede hacer que con el temor de Dios. Si se nos presentara, por ejemplo, un fantasma o algo, un espíritu en la noche, ¿qué sentiríamos? Siendo sinceros. No me responda, pero si usted se levanta en la noche, en la madrugada, al baño, a tomar agua, lo que sea, y un espíritu, un demonio se le aparece, ¿qué haría? ¿Qué sentiría? Tenemos que tener la confianza de que si pasa eso, Dios está con nosotros y tener la fortaleza de saber reprender al diablo. Pero, ojo, tenemos que vivir confiando en Dios. Ahorita vamos a ver. Dios tiene poder sobre los ídolos y los espíritus detrás de los ídolos. En Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 3 y 4, se nos cuenta la historia de cuando el pueblo filisteo se llevó el arca del pacto, la presencia de Dios, a su tierra. Y pusieron el arca del pacto, el arca de Dios, junto a los dioses, al dios Dagón. Pero que no contaban ellos con que nuestro Dios es el único Dios, único y verdadero. Entonces dice ahí, al día siguiente, cuando los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, el dios de ellos, estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y ellos tomaron al Dios y lo volvieron a poner en su lugar. Entonces al día siguiente regresaron y ahora Dagón no solamente estaba postrado delante del arca de Jehová, sino que la cabeza del dios Dagón y las dos palmas estaban cortadas, de modo que solo había quedado el tronco de él. Solamente había quedado su tronco. Dios estaba demostrándoles al pueblo que él era el único Dios vivo y verdadero y que ningún otro Dios falso tiene poder sobre él. Destruyó Dios la imagen de ellos. Y no solo eso, sino que sobre el pueblo filisteo vinieron tumores, enfermedades, hasta que dijeron, ¿saben qué? Nos fue en feria por haber traído el arca de Dios y la regresaron. Va para atrás otra vez.
Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, confiamos en Dios, pero cuidado con sentir una falsa autoridad. Es decir, tenemos que reconocer nuestro corazón delante de Dios y saber si estamos bien con Él o no. Yo no puedo discernir a menos que Dios ponga en el corazón de cada uno, a menos que Dios me lo revele, pero yo no puedo saber lo que hay en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Pues cada uno de ustedes sabe si tenemos comunión con Dios o no. Porque la autoridad no es nada más por decir, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, ya. No. Sino por tener comunión con Dios, por conocerle, por buscarle, por hacer su voluntad. Porque en Hechos 19 se nos presentan unos exorcistas ambulantes que veían cómo los apóstoles liberaran a la gente, liberaran a los demonios. Y ellos, fíjense, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, creyendo que era una fórmula mágica. Y ahí en Hechos capítulo 19, versículo 15, se nos habla lo que pasa con esta gente que representa una falsa autoridad. Hechos 19, 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso no cualquiera tiene la autoridad para hacer liberación o echar fuera demonios. Porque ahí el demonio está diciendo, yo conozco a Jesús, y mucho mejor a veces que nosotros. Conozco a Pablo. Los espíritus conocen a los siervos de Dios. Pero ¿tú quién eres? Por eso tenemos que aprender a reconocernos delante de Dios y saber si estamos bien. En algunas cosas tenemos fe, en otras no. Todos tenemos fe en ciertas cosas. Yo tengo la fe para creer que ningún demonio puede hacerme daño, a menos que Dios lo permita con algún propósito. Por eso, si a mí se me llega a presentar algún espíritu, no lo digo con soberbia o orgullo, sino porque reconozco delante de Dios quién soy. Y como hijos de Dios, necesitamos tener la humildad para reconocernos delante de Dios, pero también la autoridad para pararnos delante de espíritus y demonios. ¿Sí me entienden? Y no por nosotros, no por mí, sino por saber del lado de quién estoy. Y tenemos que meditar en nuestros corazones. Por eso les preguntaba, si un demonio, un espíritu se te aparece enfrente, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? ¿El espíritu huiría de ti o el espíritu tendría poder sobre ti? Porque aquí dice que el espíritu que estaba dentro del hombre pudo más que ellos. Y los que están endemoniados tienen fuerza sobrenatural, pero no nos pueden hacer daño. Hay un testimonio de un predicador que al cual se le presenta un espíritu y este espíritu empieza a pelear contra él y todo. Y en eso el espíritu dentro del hombre lo empieza a hacer levitar. Y el espíritu le dice, ¿tu Dios puede hacer eso? Y ese espíritu dice, no, mi Dios no hace payasadas, cállate en el nombre de Jesús. Y se cayó y se fue el espíritu. Porque va a intentar apantallarnos, demostrar su fuerza. Pero Dios es más que Él, es más que todo, es el único Dios vivo y verdadero. Por eso me sirve a mí saber que Dios es Dios de los dioses. Y saber que necesito acercarme al Dios de los dioses para que nada que esté fuera del mundo tenga poder sobre mí. Amén. Entonces, necesitamos tener una vida recta delante de Dios. Y les digo esto, porque como ya lo saben, a lo mejor espíritus van a venir a quererlos asustar. Ahí nada más les digo. Porque como ya lo sabemos, tenemos que empezar a trabajar. Dios nos da la palabra para que en la tierra donde cae dé fruto, otra tierra a lo mejor no va a dar fruto.
Segundo, significado, Dios creador. Y dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Le está hablando a Jesús, a quien creyó, el cual da vida, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él es un Dios creador. Él creó el universo, Él creó todo. ¿Por qué? Por la palabra de su boca. Él no necesitó ni siquiera mover las manos por la palabra. Dice, y dijo Dios, sea hecha. Y dijo Dios, sea hecho. Y dijo Dios, no dice, y Dios se puso a labrar y Dios se puso a formar. No, dice, por la palabra Dios. Como hijos de Dios, como les digo, hay fe en nuestras vidas para distintas cosas. En unas cosas tenemos cierta fe, en otras cosas a lo mejor nos hace falta crecer. Como hijos de Dios, nosotros deberíamos tener la fe para experimentar el poder sobrenatural de Dios. Y es algo en lo que nosotros necesitamos mejorar cada día. Nuestro Dios es creador y Él sana enfermedades y Él da vida y Él crea huesos nuevos y Él quita el cáncer. Pero muchas veces no experimentamos esto por nuestra falta de fe, por no conocer al Dios que tenemos. Y dentro de esto yo me incluyo. A mí todavía me hace falta creer en ese poder de Dios. Les digo, yo a lo mejor tengo la fe para decir ningún demonio, ningún espíritu me puede hacer mal. Pero me hace falta la fe para creer que Dios va a obrar un milagro delante de mí. Y necesito mejorar en eso. Y necesito buscar más a Dios en eso. Porque si tengo un Dios creador, Él puede dar vida donde no hay. Recuerden la visión del profeta Ezequiel en el valle de huesos muertos, huesos secos, y Dios los hizo revivir. Parecerá a lo mejor que digo que somos pecadores por falta de fe, pero no. No es que estemos pecando por decir me falta fe en eso, sino que estamos reconociendo. Los discípulos le dijeron a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo de verdad les digo, yo creo que tengo un Dios creador, pero me hace falta la fe para ver obrar un milagro a través de mí. Por lo cual clamo día a Dios que aumente mi fe para poder vivir estas experiencias que Dios prometió a sus siervos. En Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán. No las buscarán, no las andarán correteando, no. Las señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en la autoridad de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder de Dios que está sobre nosotros, pero a veces por nuestra falta de fe, ese poder no sale, porque dice, seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Como tal, los cristianos y nosotros tendríamos que tener este poder maravilloso de Dios y autoridad delante de Dios para movernos en este poder sobrenatural de Dios. Como les digo, todos tenemos fe en cierta medida, pero necesitamos seguir creciendo en esta. Por ejemplo, yo tengo fe en el don de profecía. Yo tengo fe y creo en el don de profecía porque lo he experimentado y porque me han profetizado cosas que han pasado. Un ejemplo, yo estando allá en mi ciudad, sin pensar todavía bien qué iba a estudiar, yo estaba en alabanza tocando la guitarra eléctrica, que es el instrumento que más me ha gustado. Me profetizó un invitado de ahí, me dijo, ¿sabes qué? Yo te veo a ti estudiando música, pero dice, te veo tocando la guitarra clásica. Y yo dentro de mí, que está loco, a mí no me gusta la guitarra clásica.
Pero ¿qué creen? Aprendiendo y todo, y estudiando y haciendo trámites, vengo acá a Guadalajara y encuentro una carrera de música y adivinen qué empecé a estudiar. Guitarra clásica. Y tengo la carrera técnica en guitarra clásica. Y es algo que yo ni en mi mente pasaba, pero es algo que Dios hizo. Por eso yo sí creo en el don de profecía y he experimentado el don de profecía. Pero me hace falta ver, como les digo, la fe para ver milagros. Y necesito aumentar en esa área de saber que si yo puedo orar por alguien y voy a orar por alguien, esa persona puede sanar. Pero no es por mí, es por el poder de Dios. Porque tengo un Dios creador. Por eso nosotros necesitamos esforzarnos en cada área. Nadie es perfecto. En lo que algunos tienen fe, otros no tienen fe. Y en lo que otros tienen fe, algunos no tienen fe. Por eso somos un cuerpo. ¿Sí? Imagínense si una persona tuviera toda la fe y tuviera todos los dones y todos los milagros y todo, pues ya no necesitaría a lo mejor a la iglesia. Los únicos que yo creo que experimentaron todos los dones fueron los apóstoles, porque tenían una unción especial y tenían que ir predicando el evangelio y mostrando milagros y sanidades. Pero nosotros tenemos que acercarnos un poco y estar unidos como iglesia, para que si un hermano diga, ¿sabes qué? Pues sí me dan temor los espíritus y los demonios, si siento algo de temor, ok, yo te apoyo y voy a estar orando por ti en esa área. Pero ¿qué tal si ese hermano dice, ¿sabes qué? Yo oro por gente y ha sanado. Pues quiero verlo para tener esa fe. Todos tenemos fe en diferente medida y en diferentes áreas. Entonces, conocer el nombre de Dios nos hace confiar más en Él, así como vimos la semana pasada. Y saber estas cualidades de la naturaleza de Dios, aparte de que aumenta mi confianza en el Dios que tengo, también podremos aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque si hemos decidido creer en Dios, sin duda alguna, estas cosas que les digo llegarán a nuestras vidas en algún momento. Pero aquellos que decidan quedarse, ponga atención, aquellos que decidan quedarse como bebés, posiblemente nunca lo experimenten. Porque estas señales seguirán a los que creen. Solo a los que creen, a los que deciden aumentar su fe, a los que buscan tener más comunión con Dios, a los que nada más se quedan, como ya había comentado nuestro pastor, como otro miembro más de la iglesia ahí, estático, sin hacer nada, como un bebé, nada más esperando y siguiendo ahí como ovejita. En lugar de esforzarme en ser un líder, en lugar de esforzarme en crecer más y más y más, pues probablemente esa persona nunca experimente el poder sobrenatural de Dios. Yo quiero en mi vida experimentar el poder sobrenatural de Dios. Ya lo he experimentado en ciertas áreas, pero quiero experimentarlo en demás áreas, experimentar la plenitud de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren? ¿Con qué ánimos? ¿Cuántos de ustedes quieren? Porque nuestro Dios es el Dios de los dioses. Él no tiene comparación. Y nosotros tenemos a ese Dios. Porque nuestro Dios es un Dios creador. Es un Dios creador y Él da vida donde no hay vida. Al espíritu, al alma, al cuerpo, Él da vida. Y tenemos que aprender a conocerlo por eso y creer que Él es nuestro Dios y creer que la autoridad que Él nos ha dado nos hace partícipes de ese poder sobrenatural de Dios. Amén. Déjenme orar rápidamente. Mi Dios, te doy muchas gracias. Porque podemos conocer tu naturaleza, podemos conocerte a ti a través de tu palabra, podemos conocer las bondades y las maravillas que tienes para nosotros. Y Señor, queremos como iglesia crecer en ti, crecer en el conocimiento de ti. Y que, Señor, a través del conocimiento podamos experimentar el poder sobrenatural que tú has prometido a nosotros, Señor. Porque tú has enviado a tu Espíritu Santo a nuestras vidas y nos has hecho cambiar y has cambiado nuestros corazones y has cambiado nuestras mentes, Señor, para crecer en ti y dar fruto, Señor. Hemos aprendido acerca del carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a que este carácter se plasme en nuestras vidas para que podamos crecer, Señor, y podamos experimentar y caminar en ese poder sobrenatural que tú tienes para tus hijos.
Señor, porque tú nos has mandado a predicar el evangelio, a sanar enfermedades, a echar fuera demonios, a libertar a los cautivos, Dios, para predicarte a ti, para demostrarle a la gente que tú eres un Dios único y verdadero. Señor, como iglesia, somos pocos a lo mejor, pero Señor, tú no te guías por el número, sino te guías por el corazón de cada uno, Señor. Y si en este lugar nosotros nos esforzamos por crecer en conocerte a ti, sin duda alguna, tú traerás estas experiencias a nuestras vidas, Señor, para obrar en ti y que de esta iglesia nazcan líderes, nazca gente madura y esforzada y valiente, que busque conocerte más a ti, que busque predicar, que busque moverse en esas maravillas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, toca sus corazones, Dios, y te ruego, por favor, que aquellos, Señor, que tienen un corazón dispuesto a servirte, que aquellos que tienen una necesidad de conocerte más y más, te muestres a sus vidas, toques sus corazones, que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos, y te ruego, Señor, que ellos puedan experimentar tu poder sobrenatural. Te ruego, Señor, que pases a esta iglesia por momentos donde solo puedan acudir a ti, por momentos donde estén totalmente solos para acudir a ti, Señor. Te ruego que te presentes a ellos de forma sobrenatural para que podamos empezar a crecer en fe a ti, Señor, y movernos en un camino nuevo, sobrenatural delante de ti, Señor. Y que de aquí nazcan y surjan líderes, maestros, predicadores, pastores, gente que busque tu reino, Señor, y que sane enfermos y que eche fuera demonios. Porque ese es el propósito por el cual estamos aquí, Dios. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.